En el Evangelio de Marcos, capítulo 8, y vamos a leer a partir del versículo 27 hasta el versículo 38. Y dice la palabra de Dios así, me sigue con su vista. Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Le respondieron: unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, le respondió Pedro. Y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Oremos, hermano, y póngame en mano del Señor. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres santo, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque el día de hoy nos permites estar aquí, Señor, reunidos, Señor, como a ti te agrada, Padre. Hemos venido para honrar y glorificar tu santo y precioso nombre, Señor. Queremos, Señor, que todo lo que hagamos en este servicio sea una alabanza, Señor, sea un perfume, Señor, agradable delante de tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor, que nos santifiques, Señor, a través de tu Espíritu Santo, y que nos hables, Señor, a través de tu palabra, y nos edifiques como iglesia, Señor, para obedecerte, para honrarte cada día, Señor, para honrarte cada mañana, Señor. Sé tú, pues, Señor, con nosotros, sé tú en medio de este sermón, Señor. No permitas que en ningún momento salgan palabras de la boca del hermano Adrián, del corazón, Señor, del hermano Adrián, Señor, sino que sea solamente palabras, Señor, tuya, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, Señor. Tu palabra es la que renueva, tu palabra, Señor, es la que salva, Señor. Tu palabra es la que vivifica. Así es que en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que ores en cada uno de nosotros, en cada uno de los que estamos aquí, Padre. Amén y amén. Muy bien, hermano. El título de este sermón, hermano, tiene por nombre: la misión de Jesús te lleva a cargar tu cruz. En este sermón, hermano, estaremos viendo la primera vez que nuestro Señor Jesucristo anuncia su muerte para con los discípulos. Y veremos también, hermano, cuán difícil es para ellos el recibir esas palabras por parte de nuestro Señor, anunciar su muerte. Amén. Y le voy a invitar, se me está moviendo un poquito aquí él. Voy a invitarle a que leamos nuevamente los versículos 27 al 30. En esta primera parte estaremos viendo cómo se deja en claro la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Le respondieron: unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo: pero a ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, le respondió Pedro. Hermano, aquí donde se encuentran en las aldeas de Cesarea de Filipo, después de que estuvieron en Betsaida, donde Jesús sanó al ciego, ellos tuvieron que caminar 40 kilómetros hacia el norte, hacia las afueras de Galilea. Se apartaron. Jesús se apartó con sus discípulos de nueva cuenta, y va y habla con ellos, y Él les empieza a dejar claro quién es Él. Les empieza a dejar en claro cuál es su identidad. Y lo vemos a través de estas preguntas que Él hace. ¿Quién dicen los hombres que soy yo?
Y vemos que pues el pueblo, ¿verdad? Hacía una comparación de Jesús con Juan el Bautista, un siervo de Dios, ¿verdad? Un siervo que hasta este momento, pues Juan el Bautista ya había sido asesinado. Y uno decía, no, Jesús es Juan el Bautista. Otros decían, no, él es Elías. Él es Elías. Y otros decían, es uno de los profetas que habían muerto y que ha resucitado. Él es uno de los profetas. Y si a cada uno de nosotros, hermano, nos compararan con alguno de ellos, con Juan el Bautista o con Elías o con alguno de los profetas, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, pues para nosotros es un honor, ¿verdad que sí? Sería un honor, ¿verdad?, que a nosotros nos compararan con tales personas las cuales Dios usó grandemente. Pero para Jesús no es así. Y es por eso que Él deja en claro quién es Él. Él deja en claro su identidad para con los discípulos. Y mire cómo estando ellos apartados, cómo ellos estando orando para con Dios, estando en comunicación con el Señor, Pedro recibe con convicción el reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Pedro el rebelde, Pedro el atrabancado, Pedro el que muchas veces no pensaba las cosas dos veces y hacía cosas que al no pensarlas podía perjudicar su propia vida. Pedro que, pues sí, el aguerrido, el fuerte, el terco, pero Pedro sin pensarlo, sin titubear, le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pedro no titubeó, hermano, y él lo reconoció. Pero a respuesta de esto, ¿qué fue lo que Jesús le dijo a Pedro? Versículo 30. Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. ¿Por qué Jesús les advierte que no hablaran de él a nadie, hermano? Porque aún no era el tiempo. Porque aún él tenía que cumplir con la voluntad que el Padre tenía con él. Tenía que llegar a la cruz del Calvario a morir para que los discípulos pudieran llevar el mensaje a todas las naciones. Y es aquí, hermano, donde pasamos a este siguiente punto, que se llama Jesús anuncia su muerte y su resurrección. Y nosotros lo vamos a ver de una manera, hermano, en la cual Jesús lo habla tan natural, de una manera así como si fuera quitado de la pena. Nosotros lo vamos a leer y lo vamos a percibir como algo que conocemos, que sabemos y lo apreciamos simplemente así, ya lo conozco, sí, cierto, eso pasó. Y eso es algo sorprendente, hermano, cómo Jesús se dirige a sus discípulos. Y leamos a partir del versículo 31. Vamos a leer hasta el versículo 33. Dice, Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Hermano, ahorita, como le decía, nosotros lo podemos leer y lo podemos ver de lo más sencillo. Sí, son palabras de Jesús. Él está anunciando que él va a ser rechazado por ancianos, por sacerdotes, por escribas, y que va a llegar a la muerte y que a los 3 días va a resucitar. Probablemente lo percibimos así, algo tan sencillo, porque es algo que ya conocemos que sucedió y que a través de esa resurrección
de esa muerte, de esa resurrección, es que yo tengo salvación. Hermano, pero poniéndose en el lugar de los discípulos y como ellos lo percibieron, ellos no lo tomaron a bien. Y probablemente si estuviéramos en la situación que los discípulos estaban en ese momento con Jesús, apartados únicamente con Él, aquel con el cual han caminado, han visto que Él ha hecho milagros, han visto que ha echado fuera demonios, han visto cómo personas se han convertido hacia Él, han creído en Él, y como otras no también, cómo alimentó a multitud de personas, y que luego venga y les diga: voy a llegar a la muerte. Hermano, para los discípulos yo creo que en ese momento fue como un balde de agua fría. ¿Alguien se ha echado un balde de agua fría, hermano? ¿O le han echado un agua fría? Se estremece. Cuando viene un susto a su vida, le anuncian algo que no es agradable. Híjole, no, ¿por qué? Hermano, los discípulos no recibieron a bien esta noticia que Jesús les había dado. Tal vez ellos se asustaron, tal vez ellos se espantaron en el momento que Jesús les dijo: es necesario que yo pase a muerte y después de 3 días resucitar. Para los discípulos fue algo tremendo, hermano. Fue algo que a la primera vez que Jesús les dice eso, fue un susto para ellos. Tal vez ni siquiera sabían qué iban a hacer sin Él. Tal vez se les vino el mundo encima y dijeron: pero si tú has estado con nosotros, si tú nos has acarreado a nosotros, si tú nos has enseñado a nosotros, si tú nos has librado a nosotros, ahora ¿cómo le vamos a hacer? Probablemente eso pensaron. Y mire lo que hace Pedro, hermano. En el versículo 33, vamos a leerlo nuevamente. Pero él, el versículo 32, si les decía estas palabras claramente, se los dejó bien explicado todo, se los dijo todo, hermano, claramente. Y dice: entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Fíjate, hermano, lo que hace Pedro. Él llama a Jesús aparte y lo reprende. Y tal vez Pedro, o más bien Pedro, lo reprendió de una manera pues no buena, ¿verdad? Una manera muy hostil. Recordemos que Jesús había reprendido, ¿verdad que sí? ¿Y a quién reprendió? Reprendió demonios. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Los echaba fuera. Pero Pedro viene y se acerca y registra a Marcos que reprendió a Jesús. Igual Marcos, pues ayudado, ¿verdad? También por Pedro para escribir el mismo evangelio de Marcos. ¿Quién sabe qué tanta vergüenza debe sentir Pedro al escribir ese momento, ese momento que vivió con Jesús? Y decir: yo reprendí al Señor Jesucristo, yo creí que al apartarlo y reprenderlo iba a ser bueno para que no pasara por ese sufrimiento de la muerte, para que no pasara por ese sufrimiento de la cruz. Y tal vez avergonzado Pedro, pues vio cómo esto iba siendo grabado aquí en el Evangelio de Marcos, pero Pedro reaccionó de una manera que no era conforme a la voluntad de Dios, hermano. Pedro ya estaba pensando más que nada en el sufrimiento que causaría en su vida y en los discípulos si Cristo no estaba con ellos. Esto recuerda en el monte de la tentación, ¿verdad? Ya cuando Jesús fue tentado por el diablo. Cómo Satanás le ofreció
reinado a nuestro Señor Jesucristo. Recuerda ese momento. ¿Cómo le ofreció un reinado sin necesidad de pasar por la cruz? Sin necesidad de pasar por la cruz. Siendo esto pues algo diabólico, hermano. Siendo algo diabólico, una propuesta de Satanás. Mira que yo te ofrezco todo este reino, todo estará rendido delante de ti. No va a haber necesidad de que sufras muerte, no habrá necesidad de que tú tengas que morir. Solamente ríndete delante de mis pies, todo esto va a ser tuyo. Y algo muy parecido estaba pasando en este momento que Pedro reprende a nuestro Señor Jesucristo, queriendo ese reinado, esa corona, sin pasar por la cruz. Algo que era necesario para que tú y yo pudiéramos tener salvación. ¿Y qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? Versículo 33. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de ¿quién? Las de los hombres. Apártate, quítate delante de mí, Satanás, porque tú no estás pensando en la voluntad del Padre, de aquel que me ha enviado, sino estás pensando en tus necesidades como hombre terrenal. Eso le recuerda, hermano, algún predicador, algún evangelio falso, alguna doctrina, alguna secta. Ahí me recuerda al evangelio de la prosperidad. ¿Qué te ofrece el evangelio de la prosperidad? En cuanto viene te predica, ¿no? Pare de sufrir, ¿verdad que sí? Pare de sufrir, aquí ya no habrá más dolor, ya no vas a pasar por enfermedades. Dios no quiere enfermedades para tu vida. Fuera la diabetes, fuera la presión, fuera una mala economía, ya no vas a padecer económicamente. Hermano, predicando un evangelio falso y una corona sin pasar por la cruz. Y eso es totalmente satánico. Eso es diabólico, porque no es la voluntad del Padre. Dice estas palabras del pastor Sugel Michelin. Dice: la predicación que ofrece una corona sin cruz es un mensaje que nace de la misma boca del infierno. Se lo vuelvo a repetir: la predicación que ofrece una corona sin cruz es un mensaje que nace de la misma boca del infierno. Hermano, la cruz es nuestra esperanza. Y ahorita lo cantábamos. Es nuestra esperanza, hermano. Jesús llegó hasta esa cruz, ofreciéndose como sacrificio santo, como el Cordero Santo, para el perdón de nuestros pecados. Y si nosotros somos de Jesús, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir sus pasos. No se pueden tomar atajos, hermano. No puedo decir: yo quiero llegar a la eternidad, pero tomando este atajo, sin pasar por la cruz. Jesús no lo hizo, hermano. Recuerda cómo Él sufrió, cómo Él padeció, incluso Él sudó sangre. Pero aún así Él obedeció al Padre. Él hizo la voluntad del Padre para el perdón de nuestros pecados. Lo hizo por amor a nosotros. Lo hizo por amor a sus hijos. Lo hizo por amor a su pueblo, hermano. No podemos llegar a la eternidad tomando atajos, hermano.
necesitamos seguir los pasos de Jesús y eso implica la cruz en nuestras vidas. Para eso vamos a pasar al tercer punto y último de este sermón. Y dice, niégate a ti mismo y obedece a Jesús. Vamos a leer a partir del versículo 34, hermano. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Y esto qué implica, hermano? Implica dejar el viejo hombre atrás. Esto implica dejar tus tentaciones, dejar tus deseos e incluso tus propios pensamientos. Eso es tomar la cruz. El negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz es dejar mi viejo hombre atrás, todo lo malo que yo he sido, todo lo más horrible. Si hemos sido salvados por la sangre preciosa de Jesús, todo aquello que nosotros sabemos que está mal, tuvo que haber quedado a un lado, tuvo que haber quedado hacia atrás, hermano. El que no toma su cruz no sigue a Cristo. Y aquel que es dominado por sus propias inclinaciones no es cristiano. No podemos decir yo soy cristiano, o sí podemos decir, ¿verdad? Hay muchos que lo dicen, muchos que lo gritan. Soy cristiano, pero resulta que el viejo hombre no se ha ido. Soy cristiano, pero resulta que tu pecado no lo has dejado. Soy cristiano, pero todo aquello malo que yo hacía, pues aún no lo aborrezco. Aún me llama la atención, me tienta y caigo seducido ante ese pecado. Soy cristiano, pero no tomo la cruz de Cristo, o como muchos dicen, me bajo de la cruz de vez en cuando. Me bajo de la cruz de vez en cuando. No, hermano. El negarnos a nosotros mismos implica que el viejo hombre se tiene que quedar atrás. Segunda de Corintios 5:17. ¿Qué es lo que dice? De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, todas son transformadas. ¿Por quién? Por Jesús. Nosotros no podemos decir, yo he sido transformado, yo he sido lavado con la sangre de Cristo, pero mi vida no ha sido transformada. No puedo decir, yo soy cristiano, pero soy un cristiano que no da fruto. No. La palabra dice que por sus frutos se conoce. El buen árbol por sus frutos se conoce, es lo que dice la palabra de Dios. Solamente hay dos caminos, dos decisiones las cuales podemos tomar. Si Jesús te ha llamado, Él te está dando la oportunidad de arrepentirte. Él es quien te ha traído aquí para que procedas a arrepentirte de tus pecados. Y es ahí donde entra tu decisión. Él ya ha tenido misericordia de ti, Él ya te trajo hasta aquí. Él está hablando a tu vida. Pero ahora tú tienes la decisión de decir, Señor, quiero que transforme mi vida o te rechazo. Solamente dos caminos. O crees en el Evangelio o rechazas el Evangelio. Pero no hay un punto intermedio en el cual digas, pues yo me libro de una y me libro de otra y prefiero caminar por el medio y pues aquí no va a pasar nada. No, la palabra de Dios dice, o eres transformado o no eres transformado. O le aceptas o le rechazas. Pero no puedes tomar otra decisión fuera de estas dos, hermano. Versículo 36. Versículo 35, perdón. Dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio,
la salvará. Amén. El cristiano, hermano, está dispuesto a dar la vida por proclamar el evangelio de Cristo. Y eso lo hemos visto, hermano, lo hemos visto a través de la Biblia. Vemos cómo los discípulos, por causa del evangelio de Cristo, han sido asesinados. Y han sido asesinados de maneras tremendas, hermano. Imagínese que a usted lo crucifiquen y luego lo pongan al revés en la cruz, lo crucifiquen de cabeza. Imagínese padecer por ese sufrimiento, o bien apedreado, sepultado entre piedras, usted sintiendo, ¿sí? Hermano, los discípulos obedecieron a Jesús, obedecieron su evangelio y no les importó incluso llegar a la muerte. Y es lo que dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. El cristiano está dispuesto, hermano, a dejarlo todo por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el versículo 37. ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Quién nos puede salvar, hermano? Solamente Jesús. Ninguno de nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos, puesto que ni siquiera fuimos creados por nosotros mismos. ¿Quién es quien nos creó? Dios. Por Él, de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y eso te incluye a ti y eso me incluye a mí. Yo no tengo potestad sobre mí, ni teniendo todos los millones del mundo, ni siendo el más millonario del mundo, me va a dar para pagar mi pase a la eternidad en el reino de los cielos. Yo no me puedo salvar a mí mismo. Tu papá, tu mamá no te pueden salvar a ti mismo. El pastor no te puede salvar. El presidente de la comisión no te puede salvar. El único que te puede salvar, ¿quién es? Jesús. Pero para que puedas ser salvado, ¿qué necesitas hacer tú? Creer. Necesitas creer, solamente necesitas creer en Él. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Amén. Solo Jesucristo, hombre. Él es el único que nos puede llevar delante del Padre santificados, sin mancha y sin arruga, hermano. Solamente Jesús. Él es el único. Versículo 38. Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Alguna vez tú has sentido vergüenza por alguna persona? Que digas tú, híjole, qué vergüenza que me vean caminando con él o con ella. Y no te lo digo ahorita de cristiano, hermano. Retrocédete cuando estabas allá en el Mundial México 86. A ver, ¿no? Yo sí, hermano. Yo sí. Yo me acuerdo que era en Gachillo y tuve una novia que me da vergüenza caminar con ella en la calle. Le soy sincero. Y yo sé que en algún momento a usted le ha dado vergüenza caminar con alguien o estar con alguien, incluso que con que haya hecho un comentario que dices tú, es mi amigote y me conocen porque es mi amigo, pero ese amigo hizo un comentario que no iba con el tema en el cual estaban y que fue ofensivo para otra persona y que dices tú, híjole, trágame tierra. ¿A alguien le ha pasado? Sí nos ha pasado, hermano. Sí nos ha pasado.
Pero lo contrario a avergonzarte de alguien, ¿qué es, hermano? Sentirte orgulloso, ¿verdad? De esa persona con la que estás sentado al lado. De decir, estoy bien orgulloso, Yusuf. Estoy bien orgulloso de estar sentado ahorita al lado de mi esposa. Es una alegría para mí estar con ella. Es una mujer ejemplar, ¿verdad? Hermano, y Jesús nos dice que aquel que se avergüence de él, pues va a ser rechazado. Pero aquel que le sigue sin avergonzarse, que se siente orgulloso por quien es Él, porque Él es quien los ha salvado, porque en Él es quien se ha encontrado un refugio santo, porque confía que a pesar de las aflicciones, a pesar de los problemas, porque a pesar de las tribulaciones que se puedan pasar en este mundo, saben y reconocen que Él es su Salvador y que vendrá un día para tomarnos entre sus brazos y llevarnos con Él. ¿Qué es lo que te habla Jesús en esta mañana, hermano? Él te está diciendo, no trates de cambiar el rumbo que ya está establecido. No trates de tomar atajos. No trates de tomar una corona sin pasar por la cruz. Porque si tú tratas de hacer eso o estás haciendo eso, ¿qué es lo que va a hacer Jesús? Él te va a reprender, como lo hizo con Pedro. A Pedro le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Y probablemente a nosotros nos diga, no te conozco. Ese no es mi evangelio. Hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado esa palabra? Ahí en Isaías 55:8, vamos a recordarlo. Dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. ¿Cuántas veces hemos escuchado, hemos dicho ese versículo, hermano? Isaías 55:8. Pero malamente, muchas veces, yo lo reconozco, yo lo había utilizado de esa manera, tal vez usted también, no pensando en la eternidad, sino pensando aquí en lo terrenal. ¿Cuántas veces no hemos escuchado o hemos dicho, no, es que definitivamente los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, porque yo a Él le pedía una casita, pues donde vivir, ya para tener mi lugar donde vivir, pero pues Él me mandó una mansión. No cabe duda que esos pensamientos son mucho más altos que los míos. Yo le pedí al Señor una Caribe, como mi Caribe, ¿no? Pero el Señor me mandó un Lamborghini. Híjole, no cabe duda que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Gloria a Dios. Y todos, sí, gloria a Dios. Hermano, pero eso no son los pensamientos del Señor. Al Señor no le interesa si tú tienes un Lamborghini o no. Al Señor no le interesa si tú tienes una mansión o no. Al Señor no le interesa si tú eres el más millonario del mundo. Eso no le interesa al Señor para nada, hermano, tenlo por seguro. No es la prioridad de Dios en tu vida. La prioridad de Dios en tu vida es que seas salvo. Es que tú le obedezcas, que vivas una vida de obediencia a Él y le glorifiques por lo que Él es y no por lo que tú tienes. Para eso fuimos creados, hermano, para glorificar su santo nombre. Y cuando yo veía esto que aconteció con Pedro, que dijo, pasó Pedro a reprender a Jesús, lo apartó para reprender a Jesús. Y el Señor le dijo, no tienes en mente las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres.
Y eso mismo no quiere que pase con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo quiere que tengamos en nuestra mente las cosas de Dios, quiere que tengamos en nuestra mente la voluntad de Dios. Él quiere que le sirvamos. Si nosotros somos cristianos, somos funcionales delante de su presencia, somos siervos, somos servidores de Cristo. Predicamos su evangelio, vamos y hacemos discípulos. Esa es la obra que Él nos ha mandado a hacer. Y dice en su palabra: por lo demás no te preocupes, no quiero que tu mente se desvíe a las cosas de este mundo pasajero, donde tú eres peregrino. Ten por seguro que nada te va a faltar. Él lo dice en su palabra, lo dice en Mateo en capítulo 7. 6. Primero busca, ¿sí?, el reino de Dios, busca su justicia. No te va a faltar nada, no te va a faltar comida, no te va a faltar vestimenta. Él quiere que no tengamos nuestra mente puesta, hermano, en las cosas de esta tierra. Él no quiere, hermano, no quiere eso. No quiere esas vanidades en nuestras vidas, que lo único que va a hacer llevarnos a la perdición. Va a ser a guardar nuestro pecado. Va a ser el mirar nuestro pecado como algo tan sencillo, como algo que no pasa nada, no me está sucediendo nada. Cada domingo yo voy a la iglesia y no pasa y sucede nada. Hermano, no importa si tú tienes 30 años aquí en la iglesia, si tú eres el fundador de Peniel y no ha sido renovado, no ha sido renovada tu vida, no ha sido transformado el viejo hombre. Si Cristo no ha transformado tu vida, todo ese, desde que se fundó Peniel, no sé cuántos años, 60 pasó, no sé. Si tienes aquí desde ese tiempo, y estoy diciendo un número, pero los años que tú tengas dentro de la iglesia cristiana, dentro de la comunidad cristiana, si tu corazón no ha sido transformado, lavado con la sangre de Cristo, tú te das cuenta de eso, hermano. Sigues en el pecado. No obedeces a Dios. No das fruto. Y pensar que por venir a la iglesia vas a ser salvo, hermano, eso es trampa del diablo. Necesitas ser renovado, necesitas arrepentirte de tus pecados. ¿Y sabes qué es lo esperanzador de todo esto, hermano? Que Cristo es grande en misericordia. Y que así como los discípulos, recuerde, después de caminar con Él, todo lo que han pasado con Él, todo lo que ha hecho Cristo juntamente con ellos, todo lo que han vivido con Él, aún ellos dudaron. Pero es esperanzador porque aún Cristo los tiene de su lado. Y esta solamente es la primera vez, hermano, que ellos no reciben bien el anuncio de la muerte del Salvador. Vienen todavía 2 más, en las cuales de la misma manera no reciben bien ese anuncio por parte de nuestro Señor Jesucristo, y lo vamos a ver más adelante. Pero ¿qué es lo que quiere Jesús, hermano, en nuestra vida? Él quiere que procedamos al arrepentimiento. Si tú estás aquí es por su gracia. Si tú estás aquí es por su misericordia. Es porque todavía hay una esperanza en tu vida. Y esa esperanza es Jesucristo el Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, hermano. Dios no puede ser burlado, hermano. Dios no puede ser burlado. Él lo conoce todo. Él lo sabe todo. ¿Cuál es la invitación en esta mañana que hace nuestro Señor Jesucristo? Así como se lo dijo a sus discípulos: niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Lucas registra: toma tu cruz cada día. Porque cada día nosotros fallamos al Señor, hermano. Es imposible que nosotros lleguemos a la perfección de este lado de la eternidad. Es imposible, hermano. Por eso cada día nosotros debemos de tomar esa cruz.
Cada día nosotros debemos de negarnos a nosotros mismos y cada día debemos de seguir los pasos de Jesús. Y esa es la invitación, hermano, que Él hace en esta mañana. No, no es más que la predicación del Evangelio, el buscar el arrepentimiento del pecador. Y yo le invito, hermano, a que oremos, en esta mañana y demos gracias a Dios por su palabra y a que nos ayude a recordar que sus pensamientos son más altos que los nuestros, hermano. Pero es para salvación, hermano. Nosotros no pensamos muchas veces, o bien no pensamos como Dios, no tenemos esa fe en Dios como pensamos o como creemos. Cuando Dios dice estas palabras es para salvación de la humanidad, hermano, y nosotros a veces no creemos en esas palabras y no reconocemos muchas veces que sus pensamientos son más altos que los nuestros, porque Él ha mandado a su Hijo para salvación de la humanidad, para salvación del pecador, y nosotros muchas veces no lo queremos predicar. No queremos seguir los pasos de Jesús, no queremos seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Se nos hace complicado, nos da flojera, no sé, diferentes situaciones que podamos pasar, momentos de tristeza, problemas en nuestra propia vida, y nos olvidamos que Él es el que tiene el control de todas las cosas y quien soluciona todas nuestras vidas, hermano. Así es que yo le invito a que oremos, hermano, y demos gracias a Dios por su palabra, hermano, y yo pido a Dios con todo mi corazón que yo sé que son palabras que suenan fuertes, hermano, y créame lo que cuando uno está meditando en su palabra y está atendiendo todo esto, el primero que recibe esa palabra fuerte y lo descalabra a uno, pues es uno, hermano, el predicador. Y agradezco a Dios por eso, amén, porque Él habla nuestras vidas, porque Él está al pendiente de nosotros, porque lo establecido en su palabra se tiene que predicar como Él lo ha establecido, como Él lo ha dicho. Yo pudiera decirles, hermano, pues saltémonos eso, no crea, no es sufrimiento. El cristianismo, usted no va a padecer, no va a sufrir, no va a pasar nada adverso en su vida, ni momentos en los cuales usted se sienta mal. No, hermano, los vamos a pasar. Pero la diferencia, el que está en Cristo y el que no está, es que el que está en Cristo camina de la mano de Jesús, camina confiado en que hay un Salvador de su mano, y que si aún así llegara a la muerte, ya ganó, como lo dice su palabra. Para mí el vivir es Cristo y el morir ya es ganancia, hermano. Y cuando nosotros tenemos la certeza de que Cristo está en nuestras vidas, de que Cristo ha tomado el control de nuestro corazón, lo demás sale sobrando. Entonces agradezcamos a Dios, hermano, en esta mañana. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú eres santo, Señor, porque eres poderoso, Señor, porque grande es tu misericordia. Gracias por tu grande amor, Señor, el cual no falla, Señor. Gracias por ese incomparable amor, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, que seas tú en nuestras vidas, Padre, que traigas, Señor, que vengas a través de tu Espíritu Santo en cada una de las personas, Señor, y que llames, Señor, lo más profundo de nuestros corazones. Cada uno conocemos nuestras vidas delante de ti, Señor, y sabemos cómo caminamos delante de ti. Y te pedimos, Señor, que seas tú quien transforme, Señor, los corazones, porque solamente eres tú quien puede dar una transformación genuina, un arrepentimiento genuino, Señor, para no volver hacia atrás, para no volver, Señor, a caer en el lodo en el cual tú nos has sacado, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día a creer en ti, Señor, a fortalecernos en ti. Ayúdanos cada día a negarnos a nosotros mismos, a tomar, Señor, nuestra cruz, a seguir, Señor, las huellas de nuestro Señor Jesucristo,
porque la misión de Jesús nos lleva a cargar nuestra cruz. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser fieles. Como decía el canto que entonábamos ahorita, Señor, todos juntos. Haznos un siervo para tu gloria, Señor. No permitas que nuestra mirada sea desviada, ni a diestra, Señor, ni a izquierda, sino queremos estar centrados en ti, Señor. Queremos estar ubicados solamente en tu presencia, en el lugar de tu presencia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, obra en cada uno, Señor, de nosotros. Obra en tu iglesia, Padre. Obra conforme sea tu voluntad. Santifícanos, Señor, y llénanos de tu amor, Señor, para hacer tu preciosa voluntad, Señor, el ir a predicar tu palabra, el ir y hacer discípulos a las naciones, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por esa esperanza viva en nuestras vidas, Señor, así como lo hiciste, Señor, con los discípulos. A pesar de que flaquearon en circunstancias en las cuales pues titubearon, Señor, respecto a la voluntad del Padre. Sabemos que muchas veces hemos flaqueado, Señor, y probablemente hemos de flaquear, pero permítenos, Señor, cada día recordar que tú eres el Salvador, que tú eres quien nos sostiene en sus manos, Señor, y que en ti, Señor, hay victoria. Toda la gloria y la honra recíbela, mi Señor Jesús. Amén.